Ha habido algunos acontecimientos recientes aquí. Durante la noche, Ucrania atacó 20 buques adicionales. Esto forma parte de una nueva campaña. 20 buques más de la llamada flota en la sombra rusa en el Mar Negro. La mayoría eran embarcaciones civiles. Según la información que tenemos, las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados alcanzaron 20 buques de esa llamada flota en la sombra de Rusia, cerca de la península de Crimea ocupada, en la noche del 14 al 15 de julio. De esos 20 buques, 17 eran petroleros, 2 eran gaseros y 1 era un remolcador. Ayer, Rusia empezó por fin a responder también en esta zona, tanto en el Mar Negro como en el Mar de Azov, y atacó un petrolero civil ucraniano. Así que ahora la gente se pregunta, ¿es este el nuevo escenario de operaciones? ¿Va a centrarse de nuevo la guerra en el ámbito naval? ¿Y qué impacto puede tener eso en el conflicto? Hay varios puntos. El primero es que nadie debería engañarse pensando que este tipo de ataques van a salvar a Ucrania de la derrota o que van a cambiar el rumbo de la guerra. Todo eso es absurdo. Lamentablemente, Ucrania está condenada a la destrucción. Y el segundo punto es que los ucranianos han aprovechado objetivos en el mar que son relativamente difíciles de defender dentro de la armada rusa. Esto nos lleva a algunas de las conversaciones que tuvimos hace poco cuando hablábamos con Joe Kent. Los rusos han aprendido muchísimo. Sus fuerzas terrestres se han adaptado de forma brillante. Si uno observa lo que está ocurriendo a lo largo de la línea del frente, donde realmente se libra la batalla y donde pasan las cosas, se ve claramente que las tropas rusas han aprendido a enfrentarse a estos sistemas no tripulados. Y en lugar de lanzarse de inmediato y ejecutar esos cercos, lo que ellos llaman batallas de caldero, en 2 o 3 días, ahora tardan 10 días o incluso 2 semanas, porque quieren evitar bajas innecesarias. Y saben que la gente contra la que luchan no tiene ninguna posibilidad. Así que es algo muy deliberado, muy metódico, y funciona. Al final están destruyendo cada vez más en tierra. Lo que no han hecho es mirar la realidad en el Mar Negro. Y cuando entras en esos puertos de Crimea, o en cualquier punto de la costa del Mar Negro que sea ruso, es muy difícil proteger esos buques que están fondeados. Y a medida que se acercan a Ucrania, cuando se mueven más cerca de donde se lanzan esas armas, cada vez es más difícil protegerlos. Tienen que ajustar cosas allí. Creo que van a rodar cabezas en las fuerzas navales rusas. Si tuviera que predecir algo, diría que eso es absolutamente seguro, porque este tipo de cosas no deberían pasar. Pero al final tenemos que entender que esto, tarde o temprano, va a terminar. Va a terminar con Rusia controlando Odessa. Va a terminar con Rusia controlando Kharkov. Va a terminar con Rusia controlando Nueva Rusia. Los rusos no están interesados. Y los rusos te veo con la Ucrania occidental. Quieren que sea neutral. No quieren que se convierta en otro punto de reunión para futuras operaciones contra ellos, que es exactamente lo que hemos hecho. Y por eso ya no confían en nosotros. Por eso no van a hablar con nosotros en serio. Al menos, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de llegar a ellos. Y creo que los globalistas occidentales que están detrás de todo esto están siendo ignorados. Si siguen así, sí, podrían estar en riesgo de muchas cosas. Pero ahora mismo, los rusos quieren acabar con este asunto en el este de Ucrania de una vez por todas. Y eso implicará tomar Odessa. Cuando decidan hacerlo, no puedo predecir con certeza. Bueno, alguien que quiere evitar que eso ocurra es Ursula von der Leyen, en la Unión Europea, que hoy mismo ha volado a Kiev y ha dado una gran rueda de prensa junto al presidente Zelensky tras su conversación con el presidente Trump en la cumbre de la OTAN hace unos días. Zelensky estaba bastante animado, y esto fue lo que dijo. Ucrania y Europa crearán juntas por primera vez un escudo antibalístico.
Es un proyecto histórico en el que Ucrania no será solo observadora, sino una de las líderes, uniendo a países y a las empresas de defensa más potentes de Europa. Se ha puesto en marcha el proyecto Freya. Haremos todo lo necesario para construir un sistema antibalístico europeo, uniendo todas las capacidades antibalísticas del continente para que los cielos de nuestras naciones estén protegidos. Vaya, buenas noticias. Ahora va a haber un telón de acero. Ahora va a haber un escudo aéreo que va a detener todo lo que venga de Rusia hacia Europa Occidental. Y va a empezar justo ahí, en Ucrania. ¿Qué opinas de eso? Bueno, me imagino a millones de europeos haciendo cola para entregar su primer hijo a Zelensky, para que él venda sus órganos y acumule el dinero que necesita para construir esa idea tan absurda. Eso no va a pasar. Tú y yo lo sabemos. Que vuelva Ted Postol. Hay muchos otros además de Ted, y son físicos, y te dirán que, hasta que no podamos romper las leyes de la física y entender cómo romper las leyes de las matemáticas fractales, y desarrollar el tipo de energía necesaria para que esos haces de partículas funcionen, y creemos, ya sabes, la capacidad de teletranspórtame Bill Shatner, o los escudos que él pide cada vez que está en la nave Enterprise, estamos muy muy lejos de algo así. Y si no tienes eso, da igual lo que pongas, no va a funcionar. If you don't have that, whatever you put up is not going to work. You can overwhelm it, and that's something the Russians have learned. Puedes saturarlo, y eso es algo que los rusos han aprendido. Ahora mismo están defendiendo un frente de como mínimo 1000 millas, si lo miras bien. Han tenido un éxito notable deteniendo la mayoría de los sistemas no tripulados, misiles, drones y todo lo que les lanzan. Pero nunca los detienen todos. Siempre hay algo que se cuela, porque la tecnología que tenemos no es tan buena. Ahora bien, ¿cambiará eso en algún momento? Estoy seguro de que sí, pero todo esto, sinceramente, es un disparate. Los europeos no van a aportar lo que deberían. Esto es otra defensa tipo Guerra de las Galaxias, un pozo sin fondo de dinero en toda Europa, en Estados Unidos y en cualquier otro sitio. Y cualquiera que impulse esto está fuera de sí, no va a funcionar. Y bueno, aunque quieran soñar con todo ese rollo de William Shatner, en el mejor de los casos, estamos hablando de 3 a 5 años en el futuro, antes de que eso pudiera producir esos supuestos y grandiosos misiles interceptores. ¿Dónde está la mentalidad? ¿De verdad piensan estas personas que pueden seguir luchando otros 3 o 5 años esperando a que aparezca ese nuevo escudo antimisiles? Bueno, no se trata de lo que piensan, sino de lo que creen. Tú y yo lo sabemos, ya lo hemos comentado antes. Se tarda más o menos unos 10 años en construir un nuevo ejército desde cero. Eso fue lo que nos llevó a recuperarnos de la guerra de Vietnam. La fuerza que teníamos en 1965 estaba completamente devastada. Tuvimos que empezar de nuevo. Y eso significó que todo tenía que cambiar de alguna manera. No fue un resultado perfecto, pero el resultado fue lo que vimos en 1990 y 1991. Hoy tenemos una situación parecida. La gente no entiende lo que hace falta para alcanzar el tipo de capacidad militar de la que están hablando. Todo el mundo piensa que basta con ir al supermercado, al Aldi, al Lidl, al Jant, ya sabes, ir y mirar las estanterías y que puedes comprar defensa antimisiles, satélites o nuevos tanques furtivos que se vuelven invisibles. Quiero decir, la gente no lo sabe, no tiene ni idea. Y de eso tiene la culpa nuestro sistema educativo. Pero los políticos no tienen ningún interés en la verdad. Están permanentemente invertidos en la ficción. ¿Has visto esa película magnífica que se llama Waterworld? Y bueno, sale Dennis Hopper, que ya falleció, que levanta a una niña con un mapa en la espalda y dice, aquí está el mapa hacia tierra firme. Y todo el mundo aplaude. Y él dice, así que la tierra firme está al alcance, a remar. Y todos se lanzan a remar, remar y remar. Y entonces uno de ellos pregunta, oye, ¿estás seguro de esto? Y él responde, ¿a quién le importa? Remarán 2 semanas antes de darse cuenta de que todo es una tontería.
Pues, por desgracia, creo que esa es la mentalidad que funciona terriblemente bien en la política en Occidente. Diles lo que haga falta y pasarán semanas antes de que se den cuenta de que es puro cuento. Y para entonces ya habrá aparecido alguna nueva tontería. Otra de las cosas que también están ocurriendo, y no solo en el mar de Azov con el avance de los ataques a esos barcos, es que hay movimientos en los países bálticos donde cada vez más voces señalan a Rusia y dicen que van a invadirnos, que van a invadir Europa Occidental. Esa pregunta se le hizo esta mañana a Dmitry Peskov, y esto fue lo que respondió. Los servicios de inteligencia lituanos informaron que Rusia supuestamente planea atacar la infraestructura de los estados bálticos y de Europa. En este contexto, el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, pidió reforzar la seguridad de las infraestructuras críticas. ¿Cómo comentaría usted esta nueva oleada de acusaciones y sospechas por parte del Estado báltico? Ya sabes, es una nueva dosis de los mismos terrores. Terrores destinados a seguir lavando el cerebro y a preparar a la población para una mayor militarización. Para hacerlo, necesitamos crear la imagen de un enemigo en otro país, en este caso en el nuestro. Y con ese pretexto, como suelen decir, seguir trasladando infraestructura militar a los países bálticos. No estoy seguro de si se podía leer todo lo que aparecía abajo, pero en resumen, le preguntaron por la afirmación de que Rusia va a atacar Europa Occidental e incluso, posiblemente, los países bálticos. Y él dice, casi irónicamente, una versión de lo que acabas de decir, que no hay nada de cierto, que solo lo dicen para crear tensión, que necesitan tener un enemigo y que nos están convirtiendo en ese enemigo, pero que eso no va con nuestros intereses. Ahora bien, tengo una duda, Doug. Si en Occidente repiten esto una y otra vez y empiezan a mover más tropas alemanas hacia los países bálticos, a reforzar la defensa antimisiles y a desplegar más capacidad potencial de la OTAN, ¿podría convertirse esto en una profecía que se cumple sola, en la que Rusia acabe sintiéndose obligada a hacer algo en los países bálticos? Bueno, creo que en gran medida, sí. El liderazgo de la OTAN lleva al menos desde hace 2 o 3 años intentando provocar al presidente Putin. Y con eso me refiero a empujarlo a actuar de forma imprudente como respuesta a este tipo de tonterías. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué dirían esas cosas? Creo que una de las grandes razones es que están intentando desesperadamente arrastrarnos a nosotros dentro. Bien, este es el programa estratégico israelí. ¿Cómo conseguimos implicar a Estados Unidos? ¿Qué ha dicho Netanyahu una y otra vez? Compartimos los mismos enemigos. Nuestros intereses son los mismos, somos el mismo pueblo. No somos israelíes. No compartimos sus valores, no compartimos su cultura. Son muy diferentes de nosotros. No hay nada de malo en eso, pero no son lo mismo. No compartimos los mismos enemigos. De hecho, no tenemos por qué tener muchos enemigos. Ese es el gran genio de la República Americana y de las personas que la fundaron, que lo entendieron hace 250 años. No hay ninguna razón para que tengamos esos enemigos. Así que el mayor error que, en mi opinión, podría cometer Putin sería dejarse provocar. Y ahora mismo, ese es el peligro. No tanto que alguien en los estados bálticos sea tan ingenuo como para lanzar misiles contra Rusia. Han sido imprudentes, eso sí, al permitir que los ucranianos usen su territorio y su espacio aéreo de vez en cuando para atacar objetivos en Rusia. Gran error. Eso debería detenerse cuanto antes. Y reconozco el mérito de los rusos por haber mostrado contención y no haber reaccionado de forma exagerada ante ese tipo de estupidez. Creo que los polacos están despertando. Por fin han comprendido que ese Estado ucraniano es una organización criminal. No es solo un pozo sin fondo de dinero que nunca se llenará. Es mucho peor que eso.
Así que no veo ninguna señal de que los polacos vayan a seguir participando en esas tonterías. Les llevará tiempo dar marcha atrás, porque ser antirruso está casi inseparablemente ligado a ser nacionalista polaco. Es un poco como los nacionalistas irlandeses, que tenían que ser anti-ingleses para poder ser nacionalistas irlandeses. Bueno, los polacos tienen un problema parecido, pero creo que pueden superarlo. El problema está en esos globalistas más al oeste y su agenda es nuestra destrucción. Les preocupa mucho más asegurarse de que Europa sea invadida por millones de no europeos y al final destruida desde dentro que cualquier cosa que ocurra en Rusia. Pero eso también significa que quieren señalar a un enemigo externo. El problema es que ese enemigo externo no es el verdadero enemigo. El enemigo es su propio gobierno, y creo que cada vez más europeos se están dando cuenta de eso. Al final, eso provocará una gran sacudida, algo del nivel de las revoluciones de 1848. Creo que se acerca. Bueno, eso desde luego no va a ser bueno para nadie. Sabes, curiosamente, el presidente Putin, cuando hablas de si va a salvarnos o no, dio un discurso ante un auditorio público, creo que fue ayer, donde quizá esté respaldando lo que acabas de decir, que va a mostrarse un poco más paciente. Pero también dijo, hablando de mirar los marcadores, algo así como, esto es lo que Occidente ha intentado hacer con nosotros hasta ahora, y según su interpretación, es el resultado. Nos preguntamos por qué esa parte rusófoba de Occidente nos combate. Y nosotros en respuesta desarrollamos nuestra economía, fortalecemos nuestro sistema financiero, mejoramos nuestras fuerzas armadas, logramos nuevos resultados en nuestro complejo industrial y seguimos adelante, avanzamos. Nuestros muchachos, nuestras tropas están avanzando. ¿Cómo ocurre eso? Pues gracias a vosotros, gracias a vuestro esfuerzo. Dijo algo así como, intentamos destruirlos con sanciones, intentamos destruir su economía, intentamos destruirlos militarmente ayudando a Ucrania, y así sucesivamente. Y añadió que en cambio ahora son más fuertes, que han resistido más que nosotros en lo financiero y en lo económico. Y parece que dice que van por el buen camino. Entonces, eso te hace pensar que Rusia quizá no ataque directamente ninguna de esas cosas, aunque sigan llegando misiles de largo alcance. Creo que va a seguir con ese camino lento y metódico, porque es el método que prefiere. Por otro lado, creo que entiende la rabia y la frustración dentro de la población rusa. Quiero decir, ¿cómo no estar enfadado cuando ciudadanos rusos en San Petersburgo, en Moscú o en Rostov mueren sin sentido en la calle por culpa de un ataque con drones fuera de control, que además no tiene ninguna utilidad militar real? Así que creo que eso está bastante claro. Pero hay algo más importante que deberíamos tener en cuenta. Si hablas con rusos, y si te tomas la molestia de leer lo que publican, verás que los propios rusos dicen abiertamente, mira, nuestra sociedad no es perfecta, pero estamos trabajando en ello. Nuestra economía no es tan fuerte como debería, pero estamos trabajando en ello. Y nuestro ejército era demasiado débil. Eso lo hemos cambiado y seguimos trabajando en ello. En otras palabras, hay una conciencia de imperfección. Hay una conciencia de que las cosas tienen que mejorar y una disposición a hacerlo, a apoyarlo, a hacerlo realidad. Por eso Rusia no va a ser derrotada. Por eso nosotros estamos en problemas. Porque si miras a los estadounidenses, ellos dicen, bueno, este gobierno, este gobierno, este gobierno. Y estoy de acuerdo con ellos. Creo que el gobierno nos ha fallado. Creo que el contrato social ya no funciona. Pero eso no significa que no necesitemos un gobierno. Significa que lo necesitamos, y mucho. Simplemente no necesitamos el que tenemos ahora. Y eso no es solo cosa de Donald Trump. Es todo el conjunto de lo que hemos tenido durante más de 30 años. Podemos afrontar eso. Y los estadounidenses tienen que entender
que eso tiene que cambiar y que sí podemos hacerlo. Podemos marcar la diferencia. Aún no lo hemos conseguido porque no tenemos una organización ni un liderazgo adecuados. Espero que eso llegue. Yo estoy trabajando en ello, igual que tú, y creo que mucha más gente también. Pero creo que es muy importante entender la mentalidad rusa. Y pienso que Putin cuenta con el apoyo que tiene de alrededor del 82-83% de aprobación, porque en esos términos, y eso conecta muy profundamente con el pueblo ruso. Sabes, es que, vaya, no se podría haber preparado esto peor, por decirlo así. Hablas de cómo los rusos son conscientes de sus imperfecciones y de que están trabajando en ellas en muchos ámbitos distintos. Y luego comparas eso con Estados Unidos. Pues resulta que tengo un par de ejemplos de eso mismo en los últimos minutos que nos quedan. Vamos a echar un vistazo dentro de nuestras propias fronteras. Ahora mismo estamos intentando conseguir, primero, para la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un presupuesto de defensa de $1,5 billones. Un aumento enorme en solo un año, desde $1 billón, que ya es muchísimo más que el de cualquier otro país. Pero al parecer, ni siquiera eso basta. Ahora, intentamos añadir un suplemento de $350 mil millones más. Y escucha la explicación que da el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. La pregunta era si puedo enumerar los detalles concretos de lo que se está pidiendo al Pentágono. Hemos visto que la solicitud supera los $350 mil millones y parte de ese dinero es financiación transformadora que nos ayudará a cambiar la dinámica del Departamento de Guerra y hacerlo más eficiente y eficaz. Ya es la fuerza de combate más poderosa del planeta. Ni siquiera hay comparación, pero hay algunas ideas, una visión real de cómo mejorarla aún más, de cómo reforzarla. De Kurt Heisenhuhn. Ya han oído al presidente hablar de su intención de prácticamente duplicar la financiación para la defensa nacional. Mire, vivimos tiempos peligrosos. Estamos combatiendo el comunismo en nuestro propio territorio y también luchamos contra terroristas y tiranos malvados en todo el mundo. Tenemos que ser capaces de proteger nuestra seguridad nacional. Así que estás en el momento de entrar para entrar en tu tras de eso. Así que somos la fuerza de combate más poderosa de toda la historia. Nadie más se le acerca. Y él repite, el presidente Trump, bueno, si no lo fuera, ¿por qué voy a gastar otro $500 millones y además $350 mil millones más? Y sabes, Doug, a mí me da la impresión, y me gustaría saber qué opinas, de que estamos buscando monstruos que derrotar solo para justificar ese dinero. Bueno, eso ni hace falta decirlo, pero también hay muchísima corrupción metida en todo esto. Veamos el primer comentario que hizo. Empieza hablando de todos esos supuestos enemigos, pero tú y yo sabemos que esos son mentiras. Mencionó a un enemigo, sí. Lo llamó comunismo. Supongo que se refiere al nuevo alcalde de Nueva York, que claramente se identifica bastante con los principios de Karl Marx en muchos aspectos, y está calificando eso como un enemigo. Bien, me apunto, al menos en la medida en que ha señalado un problema serio aquí, dentro de Estados Unidos. Yo puedo señalar muchos problemas dentro del país. Puedo señalar muchas amenazas. Puedo decir, mira, ¿qué hacemos con la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes entre 20 y 40 años en Estados Unidos que no pueden encontrar trabajo? Y los que sí ganan algo de dinero no están ganando más de 70, 60, 70 o 80 mil dólares al año. Y después de pagar el alquiler, la comida y con la inflación, la gasolina y todo lo demás, no te queda nada. Eso significa que en la práctica no tienes ahorros. Creo que eso es una amenaza existencial para la República. Creo que hay más de 50 millones de personas viviendo en Estados Unidos que no nacieron en este país. Y eso es un problema serio. Es un porcentaje de la población más alto que en cualquier otro momento de nuestra historia. Y no es algo inocuo. Mucha de esa gente ha venido aquí decidida a transformarnos en lo que ellos creen que deberíamos ser.
La última vez que miré, todo el mundo quería venir aquí porque les gustaba tal y como era. Y de repente, ahora, toda la gente que construyó esta sociedad, este país, las industrias, la ciencia, la tecnología, ya no gusta, solo porque resulta que son blancos. Este tipo de tonterías tiene que acabar. Pero nadie lo está afrontando, y Mike Johnson no va a tocar ese tema ni con un palo de 3 metros. Él y sus oponentes de la izquierda están todos en el mismo barco en estas cosas. No quieren enfrentarse a estos asuntos difíciles. Y lo que se dice del panorama internacional, eso es una tontería. No hay ejércitos rusos ni chinos, ni flotas, ni nada parecido reuniendo fuerzas para invadirnos. Nadie está interesado en malgastar dinero en eso. Por eso todas esas afirmaciones en Europa son un disparate absurdo. Los europeos no quieren tirar el dinero intentando crear una fuerza enorme para invadir Rusia. No hay ningún motivo para invadir Rusia. Y Rusia tampoco quiere invadirles. Es una tontería. Y alguien tiene que levantarse y decir que es una tontería. Pero claro, estáis comiendo del pesebre. Ese pesebre en Washington es enorme. Es una montaña de porquería. Y todos los cerdos han corrido a meterse dentro y quieren seguir comiendo. Dependen de un gobierno que les da de comer. Y por cierto, a nosotros no nos dan nada. Nuestra población, el 90%, no se beneficia en absoluto. El 10% de la población posee todo y gasta todo el dinero. Bueno, y solo para dejarlo claro, más tarde hoy el presidente Trump va a asistir a una reunión. De hecho, va a hacer algunas declaraciones públicas. Y este año va a intervenir en el encuentro sobre tecnología de defensa, justo cuando la guerra con Irán ha reducido nuestras reservas de armamento. Lo importante aquí es que la Casa Blanca ha dicho que la cumbre reúne a líderes clave del sector de defensa y algunos de los mayores inversores globales para destacar la importancia de la política de seguridad nacional. Y ahí vamos otra vez, mirando a esos dragones en el extranjero que hay que derrotar. Pero luego ves esa larga lista de gente que está ahí, en ese comedero que acabas de describir, intentando quedarse con parte de esos $350,000 millones y después con el $1,5 billion del año que viene. ¿Dónde acaba todo esto, Doug? Bueno, viendo la lista, todos sabemos quién es Jamie Dimon, y en su mérito, últimamente ha estado señalando el peligro que se esconde detrás de un posible colapso financiero total. Ha hablado del mercado de bonos, entiende la devaluación de la moneda. No sé qué diría en privado, pero uno esperaría que Dimon transmitiera ese mensaje al presidente. Este no es el momento de gastar más en casi nada. No sé si Blackstone puede opinar o los demás. Sé que esa Feby Novakovic trabajó antes en la CIA. Puede que siga siendo un agente de la CIA y ahora dirige General Dynamics. No lo sé. Esta gente son los enemigos de cualquiera que quiera reducir el gasto. Son los enemigos de quienes no quieren redoblar el gasto en sus proyectos favoritos, en sus caprichos, y se sienten justificados al hacerlo. Y forman parte de esa élite de millones, incluso miles de millones de dólares, la clase Epstein, como la llamamos. Ellos mandan, y eso es lo que quieren, y nosotros no mandamos, no tenemos ninguna influencia. Ya sabes, aquí es donde te das cuenta de que, aunque yo no habría votado por Mamdani en Nueva York y no me gustan muchas de las cosas que dice, al final está diciendo la verdad sobre la clase Epstein. Y no es el único. Tiene que haber algún punto en común entre los dos lados de este debate, porque tenemos que poner fin a todo esto. No vamos a sobrevivir si seguimos así. Tú, yo y muchos otros llevamos años hablando de estos problemas. Estamos llegando al punto de no retorno. Y por eso soy partidario de lo que estabas comentando. El sistema tiene que cambiar en este supuesto modelo bipartidista. Bueno, en realidad es más bien un partido único, como has dicho varias veces. En temas como estos, excluyen a todo el mundo y mienten diciendo exactamente lo que la gente quiere oír. Y los medios tradicionales lo difunden sin cuestionarlo.
Salvo programas como este, o lo que tú haces y los lugares a los que vas, tendremos que ver si conseguimos generar más fuerza desde abajo. O puede que tengas razón. Quizá más adelante no tengamos poder alguno y todo esto acabe cayéndonos encima, porque esto no se puede mantener, por mucho que ellos quieran. Creo que es importante subrayarlo. Sí. Bueno, por eso digo que hemos llegado a un punto de no retorno. Un paso más y caemos en el abismo, donde ya no tenemos ningún control. Y sería un error. Y esto también es muy importante. Las personas que están en esa lista creen que nada malo puede pasarles. Se equivocan. Y la lección de la historia es muy clara. Si miras los distintos acontecimientos revolucionarios, la Revolución Francesa, las revoluciones de 1848, la Comuna de París en 1871, ves tres cosas que llevan a esos enfrentamientos sangrientos entre la población, el gobierno y las élites que los dirigen. La primera es la deuda. La deuda siempre es el enemigo. La deuda destruye. La segunda, el engaño, la falta de verdad. Deuda y engaño. Esas dos cosas son muy importantes. Y al final, la última es la pérdida total de fe o de confianza en los órganos de gobierno, en las instituciones y en las élites de que las dominan. Esas cosas inevitablemente conducen a condiciones revolucionarias. Y esta gente debería pensarlo. Este es el peor momento para aumentar la deuda. Es el peor momento para gastar más en esas catástrofes en el extranjero. Es el peor momento para ampliar ese supuesto poder hegemónico que creemos tener en el mundo. Y por supuesto, también existe el riesgo de perder fuera de nuestras fronteras. Y fueron precisamente las pérdidas en el extranjero junto con la deuda, los engaños y la corrupción y decadencia de las élites lo que provocó la Revolución Francesa. Tenemos que entenderlo. No somos inmunes, no somos únicos, somos humanos. Todas las sociedades humanas sufren males parecidos. La diferencia entre nosotros y los demás es que aquí hay mucha gente que sabe lo que está pasando, mucha gente que lo entiende, y aún así no ha hecho nada para detenerlo. Habrá que ver cómo evoluciona eso, y desde luego podemos esperar que ocurra y hacer todo lo posible por acelerar ese cambio antes de que sea demasiado tarde, si es que no lo es ya. De todas formas, muchísimas gracias por venir hoy, Doug, y por poner sobre la mesa estos temas. Solo para recordarlo a todos, Doug tiene ahora el canal Warrior Diplomacy en YouTube. Podéis ver allí el primer vídeo. Yo estuve en él, tuve el privilegio de participar junto a Joe Kent, pero de manera confidencial mis intereses. Así que, Celsius es excepcional. Y creo que a la gente le va a gustar, no sé si me sigues oyendo o no, pero creo que a la gente le va a gustar lo que saldrá el viernes en Substack, que también se llama Warrior Diplomacy. Y el motivo es que se titula La guerra de Trump hasta el último misil. Un amigo nuestro en común escribió un artículo excelente que se publicó en 1945. Fue Harry Cassianis. Y él analizó con detalle a la Marina, porque la Marina, como institución, ha reconocido que ahora tiene más lanzadores, más tubos de misiles y más sistemas de lanzamiento que misiles para disparar. Así que no estamos hablando solo de problemas financieros. Nunca hemos movilizado de verdad la base científico-industrial. No podemos aumentar la producción al nivel que deberíamos poder hacerlo. Pero la buena noticia es que en realidad no hace falta, porque podríamos acabar con este sinsentido en el Golfo mañana mismo. Bueno, eso espero. Me encantaría que ocurriera. Tendremos que esperar a ver cómo va, y estoy deseando leer tu Substack mañana. Gracias por destacarlo. Lo esperamos con ganas, y también os agradecemos a vosotros. Volveremos aquí dentro de una hora, o un poco menos, con el excomodoro Steve Jeremy, que va a hablar sobre los bombardeos de Estados Unidos a Irán todos los días. ¿Hacia dónde va eso? ¿Puede lograr algo? Lo veremos entonces. Además, tiene algunos artículos nuevos y datos que no hemos visto en ningún otro sitio. Así que estaremos atentos a eso, a las 2:30 en el programa Daniel Davis Deep Dive.
Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe. And send this to somebody you care about.